Me hace recordar mucho de que una persona que no te conoce puede amarte y me trae el recuerdo, ¿no? De que, o sea, tu papá te conoce, está cerca de ti, Ujú. puede estar cerca de ti, pero por N cosas no puede estar acompañándote, pero una persona que está a 1000 kilómetros de distancia del otro lado del mundo y te dice como que quiere saber cómo estás y te dice como que Ujú. está orando por ti y se preocupa y todo. Y fue muy lindo sentir esa calidez mediante sus cartas. Y bueno, ella fue una de las personas con las que Ujú. yo le puse como que el papel el rol, pues, ¿no? De Ujú. papá. Y como que dime papá. Porque le dije, hola Samuel. Y me dijo, yo no soy tú igual. Dime papá. Y yo en mi mente estaba, pero tú no te mereces ese título. O sea, estaba como que con eso, tú no te mereces ese título. Tú no eres un papá. O sea, ni siquiera ni el papá de proveedor. Hola, ¿qué tal amigos? Estoy muy feliz de poder darles la bienvenida a este espacio que es realmente un sueño hecho realidad, un sueño que puedo cumplirlo este 2025. Este es un espacio que se llama La Terapia de las Amigas. Y para este primer episodio, que es sumamente especial, he invitado también a una persona realmente especial en mi vida y ella es mi mejor amiga desde hace 13 años. Y bueno, ella es Anabela. Oh. Fuertes aplausos. Ya. Gracias amiga por acompañarme en este día muy especial. Oh, gracias a ti por la invitación y por fin que después de 5 años después de lo que conversamos, como que se haga realidad. Que están. Exactamente. Y bueno, el tema de hoy es un tema bien heavy Ah, y bien importante. Se trata de qué significó crecer sin papá. mm, ¿Qué significó para ti? Y este es un tema que lo hemos conversado algunas veces, bueno, varias veces muchas veces en en estos casa. 13 años. Sí, verdad, ha sido todo un proceso y yo Sí. soy testigo de ello. Y surgió ese deseo en mí de poder tratar este tema en este espacio, de poder hablar de cómo llegaste a perdonar a tu papá después de tantos años, porque vi en ti la última vez que hablamos ese corazón liviano, ese corazón y esos ojos que podías decir, sí, ya llegué a perdonar a mi papá. Yo dije, wow. O Mm, sea, sentí realmente esa honestidad, esa genuinidad en ti y quisiera que puedas compartirlo con muchas personas que nos están escuchando, que nos están viendo, cómo fue ese caminar, ¿no? mm, Y quisiera empezar con esta pregunta, que es, ¿cómo fue crecer sin papá? wow. Mm, bueno, sabemos que en medio de las carencias, o sea, siempre cuando tenemos carencias, siempre hay como que algo que se manifiesta, ¿no? Y en esta parte es como lo que nosotros creemos, yo como cristiana, am, de lo que hubo un vacío que dejó mi papá, como que Dios lo fue llenando. Pero de pequeña no era muy consciente de esto, de que Dios está siendo mi padre, ¿no? Ya me di cuenta más adelante cuando empecé a hacer el proceso de sanidad y ahí ya. Pero crecer sin papá definitivamente sí trajo muchas carencias. El hecho de tener desconfianza, eh, o sea, no me creía en mí misma, ¿no? Eso por esa parte, por la confianza. Era insegura en muchas cosas. Y, ¿qué más? Inseguridad, sobre todo. Creo que eso, por esa parte resaltó más inseguridad de no tener como que bien sólida mi base. Y bueno, inseguridad creo que en todo aspecto, o sea, tanto sobre mí como chica, como mujer, como persona, este, y el hecho de inseguridad también en las personas que me rodean, porque
si yo tenía a mi progenitor que no estaba allí, entonces decía, si quien me dio la vida no está ahí, entonces otras personas que son cercanas a mí tampoco van a estar, ¿no? Entonces Ujú, eso ya como que me llevaba a estar insegura todo el tiempo ujú, y tener que, y tener en la infancia eh, que llegar a tal vez como que vérmelas o arreglármelas por mí sola, porque la ausencia de papá llevó a que mi mamá tuviera que trabajar para ser la proveedora de mi casa. Y ella como que estaba trabajando duro y yo tenía que ir al colegio sola, venir sola. Este, mi mamá a veces sí estaba en las actuaciones, más que todo en el Día de la Madre. Ella sí no se lo perdía en el Día de la Madre. Pero ya. en el Día del Padre, pucha, ver tu asiento libre, que reservado para tu papá y que tu papá no esté, es como ese anhelo, ¿no? Y literalmente, o sea, mis 11 años de estudio nunca he estado. Y nada, es algo que yo genuinamente siempre he anhelado, pero y tener esa parte de ausencia, de nunca verlo y todo eso, en momentos más especiales para mí y por otra parte que es mi cumpleaños, justo como que en Palma, ¿no? El Día del Padre es en junio y mi cumpleaños es 2 semanas después. Ujú. Entonces, a veces como que tampoco venía. A veces venía tarde el día de mi cumpleaños o venía el día siguiente o no venía. Y ya para mí que no venga era como que se olvidó de mí otra vez. Y Ujú. eso sí me llevó a crecer también con dolor, por la misma situación en cómo fui concebida. Crecí con culpa, ah, con mucha tristeza. Ajá. eh, Más que todo culpa, creo. Eso. Has dicho bastantes cosas bien interesantes y lo que dijiste al inicio, crecer sin papá generó mucha inseguridad. Y esa inseguridad lo hablas desde varios puntos de vista, ¿no? Sí. Desde varias perspectivas, o sea, Ujú. inseguridad conmigo misma, inseguridad también, y eso también te genera inseguridad para poder confiar en alguien, ¿no? Ya. Porque si te dejó el ser que en teoría tendría que amarte muchísimo, Ujú. si te dejó él, también te va a dejar las demás personas, ¿no? Ujú. Ese temor a que te dejen, el temor al abandono, quizás es algo Ya. con lo que uno va creciendo, ¿no? Ujú. Ya. Y en una de las cosas que brinda el papá, el rol que cumple el papá es justamente eso, ¿no? Es brindar seguridad, Sí. es brindar, Sí. brindar Protección. protección, seguridad, eh, Provisión. provisión emocional, provisión física también. Ujú. Entonces, hay un rol, todo un rol que cumple papá y cuando papá Sí. no está, eh, no es que ya papá no está, pero alguien tiene que cumplir ese rol, ¿verdad? Ujú. Ujú. En tu caso, Sí. ¿quién fue esa persona que cumplió el rol de papá? Ah, a ver, viéndolo por el lado. Porque puede ser una persona, pero de repente puede ser también alguna institución o algo que no Ujú. necesariamente es una persona. Pero ¿quién crees tú que como que fue cumpliendo ese rol? A veces a las abuelitas, ¿no? A veces los abuelos, ¿no? Pero en Claro. tu caso, ¿cómo fue como que quién llenó ese espacio? O sea, es muy loco porque, por ejemplo, yo veía que mi mamá se esforzaba un montón. Ujú, Mi mamá sí lo daba todo para que yo como que no me faltara nada, ¿no? Entonces, ella fue como que la que proveyó siempre en casa. ujú, Y como ella no estaba en casa, ella venía en las noches, quien me atendía a mí era mi abuelita. Entonces, mi abuelita era como que mi mamá, pues, ¿no? Entonces, yo ya le digo como que mamita, mamá Susana. ujú, Este, pero en la parte de papá, o sea, viéndolo por el lado emocional, que las personas que te dan confianza y protección y todo, no lo tuve. O sea, ok, es fuerte decir esto, sí, ya. sí. Y pucha,
para mí me dolió. Eh, Creo que en la parte de darme como que amor y llenarme fue mi tía que me compraba libros, me compraba como que varias, ese como que papá consentidor, esa Ujú. parte de papá consentidor, la tenía mi tía y era como que su primera sobrina, la que ella me daba detalles, me traía libros, cada fin de semana me traía algo, ¿no? Y por el lado donde tal vez como que, am, creo que lo hablamos antes, por el lado de como que queriendo saber cómo estás, de protegerte. Yo antes estaba en el programa de Compassion y ahí Wow. teníamos un padrino, o sea, en mi Ya. caso era mi madrina, Audra, y ella la tuve desde los 4 años. Y recuerdo esto bien claro, o sea, hace 2 años que me encontré con Audra y todo, como que miré atrás, pues, ¿no? Y justo yo recuerdo claramente que a mi papá como que lo veía más seguido hasta mis 4 años. Ujú. Eh, y hasta mis 4 años, o sea, tengo así como que una memoria más o menos hasta ahí. Y a partir de mis 4 años es donde yo recibo, empiezo a tener como que el aprendimiento de Compassion por Ujú. medio de Audra. Y ahí era siempre las conversaciones por medio de cartas. Ujú. Y Para esto expliquemos un poco el sistema de Compassion. ok, Compassion es una ONG, Ajá. eh, es una organización para niños con bajos recursos. Ujú. Ahorita ya no está en Lima. Antes el programa estaba en Lima, Ujú. pero ahora ya no está, está en provincias, creo. Ujú. Eh, y, o sea, cada persona puede apadrinar a cada niño y la comunicación es solo mediante cartas. O sea, estás hablando con niños. Ujú. Y bueno, o sea, tú ahí como que das una cuota mensual para sus alimentos, para sus chequeos Quien da la médicos. cuota es el El padrino. padrino, sí, el padrino. Para esto, tu madrina era Aura, ¿no? Audra. Audra, sí, Ella daba como una cuota mensual. sí. ¿Y eso qué cubría? Eso cubría mis alimentos, mis chequeos anuales de salud, Ujú. también mis regalos, cuando tenía mis regalos de Navidad, mi regalo de cumpleaños, cuando tenía que entrar al colegio me daban, y talleres, o sea, talleres para hacer de verano, de Ujú. chocolatería, y había como que cantidad de talleres. Ujú. Y era para mí, o sea, Wow. siento que por ese lado como que entrar en Compassion como que fue una muy bonita experiencia. Y, y recuerdo que en esa parte Audra a mí me marcó mucho porque Audra era, por medio de sus cartas, como que me decía, ¿cómo estás? Estoy orando por ti, quiero saber. Y yo le hacía como que dibujitos Ujú. desde pequeña y siempre como que había muchas cosas que quería contarle y ver a alguien que era del otro lado del mundo, que nunca me había conocido presencialmente, ya estaba como que, y sus cartas terminaban como que te amo mucho. Oh, Es, voy a llorar. sí, sí, escúchame, cuento esa historia y ya como que empiezo a lagrimear, pero eso me hace recordar mucho de que una persona que no te conoce puede amarte y me trae el recuerdo, ¿no? De que, o sea, tu papá te conoce, está cerca de ti, Ujú. puede estar cerca de ti, pero por N cosas no puede estar acompañándote, pero una persona que está a 1000 kilómetros de distancia del otro lado del mundo y te dice como que quiere saber cómo estás y te dice como Ujú. que está orando por ti y se preocupa y todo. Y fue muy lindo sentir esa calidez mediante sus cartas. Y bueno, ella fue una de las personas con las que Ujú. yo le puse como que el papel el rol, pues, ¿no? De Ujú. papá. Y a lo largo de mi vida también intenté, o sea, Ujú. genuinamente y muy honestamente, intenté poner a muchas personas, eh, hombres, a muchos Ujú. hombres mayores,
como el rol de mi papá. Cada vez que encontraba un hermano en la iglesia, un tío, tenía un tío que se llamaba Samuel. Y yo le decía papito Samuel. Era una anécdota. Todos se quedaron como que con esa anécdota en mi familia. Pero era solo mi papito Samuel por verano, porque yo viajaba para Tarapoto. Pero así, como que intentaba como que poner a varias personas ese papel y ninguno llenaba ese vacío. Entonces, ahí llegó un momento de darme cuenta y decía, he puesto a varios el papel, el título de querer darle el papel de papá, pero ninguno llena ese vacío. Entonces, ¿Cuándo empezaste como que a darte cuenta de que has estado buscando llenar ese vacío? Porque uno de niño no lo sí, entiende, no ¿verdad? O lo sea, de entiende, niño no. uno, Vives el momento y solo te fijas en tus necesidades. claro. Que necesito esto, Ujú. necesito lápiz, necesito Ujú. cartulina. Pero ¿cuándo fue como que tú empezaste a pensar y a decir, o sea, me siento diferente, me siento distinta, siento que de pronto mi familia no es la familia típica de mamá, papá, hermanos, ¿no? No es ese tipo de familia nuclear que me gustaría decir que es la más común, porque ya no es la más común, ¿no? Ajá, Sigue siendo un poco común, pero cada vez hay más familias que no son sí, familias nucleares, ¿no? sí. ¿Cuándo fue que tú te enteraste? Todavía eras niña, me imagino, pero empezaste a hacer esas preguntas difíciles. Y me imagino que tu mamá también le debió haber costado mucho explicarte, porque Mm, para esto hay que contar un poco que tu papá sí, tenía otra familia, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y como que empezaste a darte cuenta, mi familia no es la familia con la que papá está siempre, o sea, Ujú, papá siempre está con su sí, otra familia. sí, tal Mm, cual. no sé, ¿cómo fue que empezaste a caer en esa realidad? Creo que, o sea, lo que pasa es que mi mamá como que ya me lo había contado desde antes y aparte era por lo que siempre veía. O sea, como te digo, hasta mis 4 años yo salía con mi papá y Ujú. veía a mis hermanos, y veía también a su esposa. Entonces, o sea, para mí era normal como que ver mi papá y su familia y yo aparte, y a veces ellos venían por mí a recogerme y, y había varias veces, o sea, durante mi época de primaria, que yo iba a visitarlos y A la familia a de... la familia de mi papá, Ajá. ajá. Y entonces estaba ahí con ellos, pasaba el fin de semana ahí y jugaba con mis hermanos, pasaba ahí el día y, o sea, como que lo tenía normalizado, por así decirlo. Pero cuando como que fui más consciente de eso, o sea, como que decir, oye, no, mi familia como que no es una familia normal. Fue, o sea, más o menos genuinamente a los 8 años. Ya. Claro, porque yo acepté a Jesús a los 10 años, Ujú. 9, 10 años. Este, y, y una vez como que alguien contó también su testimonio y entonces ahí fue donde acepté. Pero como yo me di cuenta porque veía estas novelas, pues. Muy honesta, ¿ok? Ok. Muy honesta. Las novelas, pues ahí salían, pues, ¿no? Ya. Los casos de, típicos de su foto familiar, ¿no? De sus papás casados y todo. Entonces, este, yo, yo sabía, pues, que mi papá tenía su familia Natacha. y, 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 o sea, no sabía cómo preguntárselo a mi mamá también. Ujú. O sea, tampoco iba a ser tan mala, pero yo me daba cuenta por las historias de las novelas que, o sea, eran la familia y luego como que el- cuando habían estos casos de que había una hija fuera del matrimonio, era como que no sé, tenía un nombre, o sea, creo que es un poco malo, pero no lo voy a decir y lo he borrado de mi mente y tampoco quiero recordarlo, pero, o sea, dije, no, no, no voy a como que dar más hincapié, pero sí sé que es una familia un poco diferente, ¿no? Ujú. Y, y bueno,
o sea, o sea, tener que tener a mi mamá a mi lado y luego, o sea, historia aparte de que luego mi mamá como que vuelve a iniciar otra relación y era Ujú. como que con el papá de mi hermanita. Mm, Entonces yo decía, bueno, entonces ahora tendré como que una familia y podré decir como que acá hay una familia nuclear, ¿no? Solamente como que soy hermana de otro papá y ya. claro. Como Este, vamos a parecer más, sí, más normales. sí, como que bien vistos ante la sociedad, algo así, ¿no? Ujú, Pero, o sea, en cada conversación con mis amiguitos, ¿no? Con mis ujú, amigas, les preguntaba y les decía, oye, ellos, mis amigos hablaban acerca de que sus papás iban a cumplir tantos años de aniversario ujú. de matrimonio. Y yo como que, mm, no sé qué opinar acerca del tema. No sé qué opinar aparte del tema. Y luego está, o sea, eso y ver que todos vivíamos en una misma casa, estábamos viviendo con mi abuelita, Ujú, con mi tía, o sea, varios vivían en la casa, entonces, este, nada, o sea, lo empecé a normalizar, ujú. el hecho de vivir todos juntos, eh, y ya, o sea, como que solamente, como que ojos cerrados y Como ya, que ¿no? más o menos como a los 8 años te empezaste a dar cuenta Sí, entonces de que mi familia no es, pero eso te hacía sentir ah, quizás señalada, eso es lo que te cargó de culpa, porque hace un momento ujú, hablabas sobre la culpa sí, y me llamó la atención eso, porque uno pensaría, ¿no? O sea, el niño no, obviamente uno de grande ujú, entiende que el niño no tiene la culpa, mm, que los adultos toman decisiones y solo que estas decisiones alcanzan y repercuten en la vida del niño. Pero es interesante cómo en las familias que se separan también, mm, el niño siempre, no sé si decir siempre, pero es casi en la mayoría de veces que en algún momento se pregunta, ¿habrá sido mi culpa? ¿Me habré portado mal? mm. Quizás porque me porté mal, quizás no fui tan niño bueno, por eso mi papá se fue o mi mamá se fue. Y cuando tú lo dijiste, me quedé con Ujú. eso guardadito, pero quisiera que nos cuentes desde tu vivencia, ¿por qué pensaste que tenías la culpa? Ya. O sea, primero como que se me hacía difícil hablar de este tema o sea, en general. Ujú. Creo que con primera persona con la que hablé de este tema fue contigo. O sea, Oh, es, me em, siento honrada. te amo. Este, o sea, pero no lo hablaba así normal porque, o sea, todos decían como que todos tenían su familia, su papá y su mamá. Y yo empecé como que a avergonzarme de mi caso, ¿no? De que mi Ujú. papá tiene otra familia y yo estaba viviendo solo con mi papá. Primero como que entró por ahí como que la vergüenza y empecé como que a ocultarme. Y la culpa, eh, a ver, o sea, lo digo, a ver, desde el perdón. Ujú, No guardo rencor a ninguna de ujú. estas personas, pero ah, hubo un tiempo que em, antes yo asistía a otra iglesia y habían personas que conocían del caso. Ya. Entonces, muchos como que, varias personas se acercaban a mi mamá y decían como que, o sea, que mi mamá estaba como que estaba en juicio con mi papi para que pueda darle los alimentos. Y como que por lado de las personas que conocía a mi papá, le decían como que ya no pida, que ya Ujú. como que desista del caso, ¿no? O que ya, no sé. Entonces, como que muchos como que tiraban hate a mi mamá por eso, le hacían como que ver la mala, eh, por exigir como que la responsabilidad, que mi papá sea responsable. Wow. Y, y yo empecé como que a tener culpa por eso, porque decía, Ujú.
si yo no hubiera existido, como que mi mamá no tuviera que pasar por esto y mi papá como que tampoco tendría que, o sea, que pasar por eso, ¿no? Porque, o sea, estar en juicio Ujú. no es sencillo. No, Este, o sea, que te señalen sí, o sí, que te hagan sentir diferente o que ujú, te hagan sentir la mala. sí, Wow. sí. Entonces, ver que mamá pase por eso y mamá cada vez que le hablaban acerca de eso, como que iba y venía y hablaba conmigo, ¿no? De que, tu papá no quiere depositar, no quiere, o varias cosas que pasaron durante varios años y entonces, eso me hacía sentir como que culpable. O sea, mi primera existencia decía, si yo no existiría, nada de esto pasaría y mamá como que no tendría por qué sentirse así, ¿no? Y, o sea, justo llevando terapia, entendí de que yo tenía como que ese temor por la reacción que, o sea, ver a alguien molesto y ver cómo alguien como que desemboca su ira o su molestia, para mí era como que terrorífico. Entonces Miedo. yo quería como que evitar eso Ujú, y por eso como que decía, "Mm, o sea, si yo no existiría, como que nada de eso pasaría. Ahora sí. ujú. Era como que si alguien se enojara, algunos respondemos con placer para que Sí, no se enoje. exacto. Como que Ujú, mejor me voy o mejor me anulo, sí, ¿no? mejor me anuló para que, o sea, como que dejé de tener límites por ese lado, ¿no? Ujú. De que, ok, pídeme lo que quieras y mi mamá me decía como que, habla con tu papá de acerca de eso, entonces como que, Y lo que dices es bastante importante porque ahí, y hablar sobre cómo las mamás que crían a sus hijas, y con esto quiero, o sea, son madres realmente fuertes, ujú, realmente sí, se rompen el lomo, y sí, más cuando el se sacó el papá ancho. quizás no provee, ¿verdad? Y Mm, llegan a denunciar a veces para tener que hacer que cumplan una responsabilidad que no ni siquiera mm, tendrías que usar la medida ujú, legal, pero a veces hay que hacerlo. mm, Y, pero quizás desde la frustración suelen cometer este error bastante sí, frecuente, que es el hacer al hijo partícipe de su frustración también, el descargar su frustración, ujú, su enojo sobre el hijo, ¿no? mm, Y contarle, mira, tu papá es tan malo que ujú, no te deposita, o tu papá hace esto, y de pronto eso también genera que esa herida, la herida del niño de que ya haya sido abandonado es grande. Y encima que cargar también creo que el hecho que la mamá venga y te diga, ¿no? ujú. Te carga más de culpa, ¿no? No, Engrandece más. y esos eventos eran puntuales, o sea, como te decía, eso era cuando la gente venía y le reclamaba a mi mamá, Ujú, y ella, o sea, me decía, pues no me hablaba. Pero usualmente como que mi mamá me decía de el hecho de que mi papá, pasaba tiempo conmigo, me quería mucho, me daba dulces, me consentía y todo, entonces yo decía, pero mi papá no está aquí, mi papá no viene a mi cumpleaños, mi papá o no sea, tu viene a mamá ser también padre. te hablaba bien de tu papá. Sí, mi mamá sí O me sea, sí hablaba te bien, hablaba me bien. trataba de hacer recordar Cosas todo, bonitas. sí, todo lo que hacía él, pero yo le decía, mamá, no tiene sentido lo que tú me dices, porque tú me dices que él me ama, él me quiere, me consiente, pero yo no lo veo en el Día del Padre, no lo veo en mi cumpleaños. Eso que dices es de verdad oro. ¿Sabes por qué? Porque muchos papás quizás lo que quieren que los hijos hagan cosas y les dicen, ¿no? Ujú, Quieren que hagan cosas desde el mero consejo. O sea, haz esto y piensan que lo van a hacer, pero ujú, el hijo no va a hacer lo que le dices, sí, va va a a ser hacer lo lo que que ve. ve que tú haces. Ujú, Entonces, mamá te podría decir, pues, sí, él te quiere mucho, te trae esto, pero ujú, lo que tú guardabas en tu corazón eran esos momentos especiales, sí, ¿no? sí, En el momento, en tal el cual. día a día, él está conmigo cuando estoy triste, está en el Ujú. día del padre, está en mi cumpleaños. No, y uno que lo mató, un caso, Y ya. que fue mi papá, mi mamá siempre le llamaba a mi mamá
cada vez que yo estaba mal. Y hubo un caso que yo estaba, pero fatal con el tema de la columna, a mis 15 años. Ya. Estaba, pero fatal, fatal, fatal. En verdad, no podía ni siquiera ni levantarme de la cama. Ujú. Estaba terrible. Y mi mamá, o sea, estaba con varios gastos porque en verdad fue muchas terapias. En un momento como que me dijeron, te vamos a operar. Y yo estaba como que, no, que a mis 15 años ni siquiera he Oh. vivido la vida. Ni siquiera estudié una carrera para que me operen. Eh, y yo escuché la conversación que mi mamá tuvo con mi papá. Wow. Y mi papá le dijo como que no puedo. En estos momentos no puedo. Y yo en ese momento estaba llorando del dolor. Del alma. Me dolía demasiado mi columna. Ah, Me ok. dolía. O sea, no, no, o sea, no por lo emocional en esa parte, pero físicamente sí me dolía mucho. Y sí Ujú. quería como que la atención de mis papás, ¿sabes? O sea, Mm. como que en esos momentos cuando uno está mal físicamente, como que quiere de las ¿Quieres personas más sentir que cercanas. alguien Sí, que lo alguien se ama? preocupa por ti. Y mi mamá como que, o sea, estaba ya como que pasando al hospital como que temprano y todo, y yo Ujú. apenas como que podía levantarme y todo. Entonces le llamó a mi papá esa vez y yo recuerdo bien claro, y mi papá le dijo como que no puedo ir y tampoco tengo para depositarte. ¿Cómo te sentiste? Me dolió demasiado porque al menos, o sea, esperaba que estuviera allí, pues, ¿no? Y creo que pasó una vez más, un par de ocasiones más, Ujú. con el tema de mi salud, pero ya, o sea, bueno, años después ya lo perdoné. Sí, Estábamos en ese momento, pienso que el dolor del alma pasó a ser más fuerte que el sí, dolor físico, sí. ¿no? Es como ese Salmos que dice un, un cuerpo físico. No, lo voy a parafrasear, no dice exactamente, pero es como un cuerpo que está enfermo puede soportar la enfermedad si es que tu ánimo está bien, Ah, pero un cuerpo no se puede sanar si es que tu alma está abatida o está desanimada. Entonces, eso son como que, 100%, sí, 100%. O sea, si el alma está rota, está herida, sí, eso no hay bastante fuerte. enfermedad. La Sí, enfermedad se multiplica y el dolor físico sí. se hace exponencialmente más fuerte. Mm, sí, Wow, de verdad, inseguridad, culpa, varias cosas, ¿verdad? Que vergüenza. vergüenza. eh, mm, Te admiro mucho porque has tenido todas esas emociones a lo largo de tu vida, pero quiero preguntarte algo y es, ¿en qué momento empiezas o qué hizo que empieces a transitar por el camino del perdón? Mm. ¿Hubo algo que te marcó y dijiste, no, hasta aquí nomás, quiero empezar a procesar, quiero trabajar esto, Ujú. este dolor que tengo? Sí, pandemia. Todo Pandemia nos empezó. marcó a todos. Sí. No, pero, o sea, en pandemia, genuinamente yo doy gracias a Dios. Si hay otra pandemia, Dios gracias. Pero, o sea, me Ujú. ayudó a darme cuenta de que, primero en pandemia yo caí en depresión. Ya. Primero como que caí en depresión por un tema de búsqueda de trabajo, porque no encontraba trabajo. Ujú. Pero luego como que todos esos pensamientos me llevó, o sea, así como que buscaba un por qué no. Pero ¿por qué me afecta ese trabajo? ¿Por qué no consigo? ¿Por qué no soy buena? ¿Y por qué no eres buena? Porque no has tenido unos buenos estudios. ¿Y por qué no has tenido buenos estudios? Porque no te esforzaste lo suficiente. ¿Y por qué no te esforzaste lo suficiente? Porque, y todo llegó así, hasta como que el punto final era porque tu papá no estuvo contigo. O cosas así. Como que llegaste al punto de que no era segura de mí No era misma. segura de mí misma. Ajá, Ajá, no, sí. no tengo trabajo Sí, porque no tengo buena autoestima, no estoy sí. segura de... Es que el Exacto. trabajo dignifica, Sí. dignifica mucho y por eso Y el ese no es trabajar, un tema aparte. Ese sí, es un tema aparte. no Ese es, tener sí, trabajo es algo de verdad que nos enferma, sí, sí. porque dignifica y sana el alma. Sí, Tema aparte que en esos 2 años de búsqueda paréntesis. también sí, lo he como que he tenido que aprender a separar. Fueron Trabajo, 2 años. el trabajo no te, ¿cómo dices? No te define.
no te, Ujú. o sea, no te, tiene un nombre, pero, o sea, no te hace ser, o sea, tú eres especial, como que tú eres, pon tu nombre, como que tú eres Marisol, tú eres, Ujú. o sea, no por el trabajo que Ah, tienes, claro, claro. sino porque, o sea, tus, Porque eres, el mismo hecho de ser humano ya eres digno, ¿no? sí, La dignidad humana. sí, me refugié mucho en la palabra, pero empecé con los libros. Ya. Nada, estaba como que teniendo estos como que preguntas y todo, y llegué como que al punto final de mi papá, Ujú. y caí en depresión, pero sin darme cuenta, hasta que estábamos leyendo con unas amigas un libro Ya. de Joyce Meyer, que se llama La belleza de ser mujer. Es Ujú. un libro hermoso, demasiado hermoso, y justo decía, ¿no? Como que un capítulo llegó y decía, si sientes esto, y empezó a definir como que síntomas, Ya. perfeccionismo, que sientes que no eres suficiente, que bla, 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 así como son cosas puntuales, y decía, soy toda, soy todo esto lo que menciona. Estoy deprimida. Y Y no lo sabías. ahí me recomendaron llevar Ujú. el curso. Es un curso de ellas. Ya. eh, es como que 6 cursos, son 6 cursos, Ujú. lo llevamos como que en grupos pequeños, y es Ujú. como que leer un libro en cada curso. Ya. Y, y genuinamente, o sea, me lo recomendaron en ese momento como que varias amigas, y decía, uy, si me lo recomiendan, como que debe ser bueno, ¿no? Ujú. Yo para eso no sabía que eran grupos pequeños ni nada, entonces, así de curiosa me metí, y ahí conocí a mi mentora. Ya. Mi mentora era como que la líder del grupo pequeño, y la conocí, y nada, me encantó demasiado cómo ella daba las clases, cómo hacía que todos hablemos, Ujú. pero llegó un punto en donde ella como que compartió su testimonio, y yo me sentí muy identificada. Ya. Y entonces dije, yo quiero estar muy cerca de ella. Y oraba mucho por tener una mentora. Entonces como que le dije para que sea mi mentor y todo. Y me ha ayudado mucho en el proceso. Este, Pero fue ahí donde dijiste, quiero sanar mi corazón lo que de... pasa es que, claro, fue con su testimonio de ella Mm. que ella justamente hablaba acerca de cómo es la restauración con el tema de lo que ella pasó, Ujú. y también como que la relación con su papá. Mm. Y una vez nos reunimos para poder hablar, y, y muchas veces he llorado. Y entonces ella me regaló un libro Ujú. que se llama, creo que te lo presté, no me acuerdo el libro, no me acuerdo el nombre, pero es de Franklin Jentensen. Sí. Que es acerca del perdón. Ujú. Como que, ¿Cómo eh, amar como si nunca te hubieran herido? ¿cómo amar como si nunca Claro. tuviera? Mi Sí, papá lo eso. amó. Encontró el libro para esto. Todavía no le devuelvo el libro. Perdóname. Tranquila, tranquila. Mi papá lo encontró en mi Claro, mesita pues del lo estabas centro leyendo. y se fue al centro de Lima a comprar el libro porque ese libro es recomendadísimo. Sí, ese libro ella me lo regaló, y tuvimos una conversación. Entonces, ella me ayudó como Ujú. que en el proceso. Ya. O sea, le descargué como que todo, ¿no? Como que mi vómito, y me ayudó a limpiarlo. Poco a poco. Pero, o sea, justamente en el libro, en el curso de ellas, Ujú. lo menciono porque me ayudó mucho a restaurar mi identidad. Habla acerca de que si nosotras nacimos mujeres, Ujú. y nacimos como que con cierta sensibilidad, Ujú. y yo justamente entré a terapia por mi sensibilidad, porque decía, es que soy muy sensible, soy muy llorona, o sea, algo está mal conmigo. Y me dijo esa psicóloga como que no, sensibilidad es una virtud, pero muy pocos lo pueden ver como eso. No es que Ujú. seas como que sensible a que llores, sino como que sensible de que eres empática ante el Ujú. dolor de los demás. Y eso como que, bueno, así viéndolo suena bonito, pero el hecho de ser sensible en el curso de ellas me hizo verlo como que Dios tiene un corazón como la mujer, pero también como el hombre. Y Dios nos ha dado a cada mujer
esos dones, ese corazón de mujer, de ser sensible, de ser la más amorosa, la Ujú. que da más cariño, la más tierna, eh, Da vida. da vida. Eso me rompió mucho. Como que, uf. Eso es de Cautivante. Sí, cautivante. Ajá, sí, Cautivante, sí, el sí. libro, segundo libro Que, que deben leer. sí, sí, segundo libro. Hemos mencionado 3 libros hasta ahora. La belleza de ser mujer, cautivante y Cautivante. lo que, Cómo amar cómo amar, como como si si nunca te hubieran nunca te herido. hubieran herido. Escúchame, nuestra conversación está llena de libros. Sí, sí, sí. Somos, nos encanta leer. Creo Sí. que en eso como que Por eso coincidimos somos demasiado, amigas. por eso somos amigas. ¿Ya? Y en ese proceso como que en el curso de ellas, como que Ajá. primero te habla acerca de la identidad como mujer, luego te enseña que nosotros recibimos gracia. Ujú. Y eso fue como que muy heavy para mí porque ahí yo pude sanar el tema de la culpa. Y a raíz de eso yo hablé con mi mamá. Ujú. Y, y La culpa tiene que ver mucho el autoperdón, ¿no? El sí, perdonarte a ti sí, 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 misma. sí. Porque la gracia se trata de eso, porque la gracia tú la recibes como un regalo, pero para nosotros es a veces, Mirarte con gracia claro, a mirarte veces no con es. gracia, sí. Es Porque la muy, parte más difícil, sí, creo yo, de las fases sí, del perdón. sí, sí, sí. O sea, lo que pasa es que, o sea, muchas veces como que las personas, ¿no? La sociedad te señala tanto que tú ya, Terminas como, creyéndotelo. claro, tantas veces que te han dicho como que esas mentiras, como que Ujú. uno ya se empieza a ver. Entonces, saber que, entender de que Dios me ama y de que Dios como padre dio a su hijo para como que todos esos pecados, dijo, pasados, Ujú. presentes y futuros son perdonados. Y que Dios puede restaurar. Y Ujú. hablaba mucho de de la culpa, la condenación, Ujú. como que la culpa tiene como que esas raíces, ¿no? De condenación y luego todo lo que te lleva, pero a la final es como Dios, Dios cada mañana te renueva con su misericordia y su gracia. Entonces, para mí eso fue como que muy sanador y Ujú. eso me llevó a hablar con mi mamá y decirle, oye mamá, una vez salimos a caminar y le decía como que me sentía muy culpable por esto, eh, por, por cómo fui concebida, por cómo, eh, por el tema de mi papá y mamá, pues, ¿no? Y porque mucha gente como que señalaba esto y yo sé, o sea, soy consciente de que habían pasado, pero era algo que siempre señalaban, o sea, por 20 años. Y era como que, ya pues, no, cánsate. Pero, o sea, sí me dolía y que vuelvan como que a hincar en esa herida donde uno trata de como que salir adelante, pero siempre como que te hincan ahí. Como que te recuerdan, mira, ¿de Sí, dónde vienes? sí, ajá, exacto. Y una vez escuché, alguien dijo, cuando el enemigo viene a recordarte tu pasado, Ujú. recuérdale su futuro. Ujú. Y eso como que me trajo como que, ya, ok, estoy posicionada. Y, y esos son como que mentiras, pues, ¿no? Que Exacto. a veces, eh, no sé, pues dicen como que no eres Ujú. una buena hija, no, algo así. Entonces como que Dios viene y dice, tú eres una hija de Dios. Ujú. Y recordar que el enemigo, o sea, ya está escrito su futuro en la Biblia. Entonces, eso como que, ok, ya, apágate, both off, como que empecé a profundizar más en la palabra Ujú. y decirle como que, mamá, o sea, yo sé que tal vez no tiene sentido, pero te perdono y quiero como que perdonar esta parte y seguir como que en este proceso, ¿no? Y en algún momento como que le dije, tal vez voy a hablar acerca de este tema. Eso fue en pandemia que le hablé y le dije, y bueno, o sea, a lo largo de esos 2 años, que es el curso de ellas, poco a poco como que fui aprendiendo mucho sobre mi identidad como hija de Dios. O sea, creo que eso me ayudó demasiado. Lo que tú mencionas y esa palabra identidad es bastante potente y más cuando hablamos de crecer sin papá. Y Sí, creo que eso es otra de sí, las cosas de las que a nos las da. que afecta el no Sí, tener papá, aparte sí. de inseguridad, culpa, Ujú. vergüenza.
también es una carencia de identidad Sí, o una sí, identidad distorsionada, ¿verdad? sí, Porque, sí, o tal sea, el cual. papá es como que le sigues, ¿no? Sé cómo voy, como el mapa, ¿no? Sí, Voy tal cual. siguiéndote a ti, Ujú, pero no está papá a quién voy, a quién le sigo los ujú, pasos, sí. wow. Hay un libro que es Lenguajes de amor. Yo leí el de Los 5. niños. Ah, 5 sí, lenguajes de los amor 5. para niños. Ya. Y ahí justamente hablan acerca de eh, las carencias, ¿no? Como, ¿qué sucede cuando un niño crece sin papá? Ujú. Y habla justamente acerca de eso. Y escúchame, he llorado con tantos libros porque la mayoría de libros siempre ven como que una parte De de tu la historia, carencia de lo que necesitas sanar. de lo que necesito sanar, sí, tal Ujú. cual. Mm, Y Ya. o sea, muchas veces he leído en el auto, pues en el Ujú. bus, Y eso es lo bueno de llorando, Lima, que tienes llorando. tiempo, ¿no? Para leer en el auto. Te digo, y ese momento de salir a caminar con tu mamá debió haber sido bastante sanador. O Sí. sea, creo que te caes en cuenta, entiendo de que dices, quiero empezar a recorrer este camino del perdón cuando te das cuenta todo lo que ha afectado el Mm, no haber tenido a papá. Y ujú, creo que es bien importante ir reconociendo tus heridas, ¿no? mm, Porque si no, no vas a sí. poder trabajar en ti. Y Ya, eso fue algo, verte soltar. reflejada en la historia de la pastora o de tu mentora que hablaba, Sí, te ayudó mucho, sí. entiendo, ¿no? Ujú, sí. Ya, y la pregunta es, me hablabas sobre el perdón a tu mamá Ujú, y ahí también decidiste perdonar, trabajar en el perdón hacia tu papá. sí, 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 Ujú. sí. En este caso, ¿por qué le pedías perdón a tu mamá? O sea, uno porque, o sea, era desde mi interior, pues, ¿no? Mis Ujú, pensamientos, o sea, ya como que no eran como que los correctos. ujú. Y ¿Guardabas un poco de rencor hacia ella claro, por no tener por papá? no tener un papá. Sí. ¿Por qué era el rencor hacia ella? O Ah, sea, no lo digo en modo de juicio, claro, pero no, no, quizás sí. en modo de introspección, Ujú. de reconocer el por qué. O sea, a ver, eso también como que lo digo sin juicio, pero era como que si hubieras como que tomado, si ella hubiera tomado mejores decisiones, como Ah, que ok. no tuviera que Ujú, pasar por eso, ¿no? Y, y bueno, entonces le dije como que, hey, no quiero que te sientas culpable por traer este tema, ujú, pero, o sea, quiero que entiendas que por mi lado yo lo veía así y te perdono. Y bueno, o sea, por mi lado como que también quería yo extender ese perdón, porque, o sea, me imagino, ¿no? Que para mi mamá también puede haber sido muy difícil emocionalmente. O sea, y ha sido ujú, emocionalmente el hecho de tan solo verla y ver tal vez que es un poco más reservada, ujú. eh, no, o sea, bueno, cada quien tiene sus temas, ¿no? Pero este, extender de que hay como que restauración y todo eso, entonces, nada. Ujú. Eso es lo poderoso del perdón, ¿no? El perdón te da mucha empatía, o sea, te voy a perdonar y trato de ver desde tu perspectiva también. Debe haber Mm, sido difícil. No es solo ver el lado que te hace sentir resentimiento, que es pudiste haber tomado mejores decisiones, ¿no? ¿Por qué no tomaste precauciones? mm, Etcétera, ¿no? Y eso te llena de resentimiento, sí, el ver al otro desde el juicio, desde esa mirada, pero cuando extiendes perdón, puedes, el perdón inevitablemente te pone en la posición de empatía, ¿no? ujú, Puede que hayas estado pasando carencias también, mm, hayas tenido carencias afectivas, hayas claro, tenido necesidades que ni tú misma hayas comprendido en su momento. ujú. Entonces, No, esa conversación fue como que eh, te pido perdón por verte de esta manera, porque yo ujú, guardaba mucha vergüenza y culpa y condenación por este tema. Te pido perdón por eso, pero también como que te perdono por esto, ¿no? ujú, Por haber crecido sin papá, que sí me lastimó mucho y, y eso también conllevó a crecer sin mi mamá a mi lado también, pues, ¿no?
O sea, Claro, tenía que por eso yo, trabajar. claro, tenía que trabajar y tenía que, ella, yo la veía feliz porque no me faltaba nada. Y yo decía como que, ay, qué chévere, pero en algún momento como que yo decía, me gustaría conocer más a mi mamá por este lado, ¿no? Y en Ujú. pandemia, como que me encantó pandemia porque yo pude conocer más a mi mamá y la disfruté un montón 24/7. Entonces, eso ha sido muy bueno, ese año y medio. ¿Cómo, cuál ha sido la parte más difícil de este camino, de este caminar en el perdón? Am, Chanfles. Creo que la parte que más he pateado y me ha costado y me he tenido que preparar demasiado ha sido la conversación con mi papá. Sí. ¿Cuánto tiempo llevabas imaginando en tu mente el día en el que ibas a estar sentado frente a tu papá diciéndole, papá, te perdono? Mm, Para esto es importante contar que ya te reuniste con tu papá y sí, ya sí, llegaron a ese sí, momento tan sí, sí, épico, sí. pero ¿desde cuántos años estuviste con eso en tu corazón, con ese deseo? 2 años. Ujú, En el 2020 yo empiezo el proceso y en el 2022 como que yo ya estaba decidida, como que mi mentora me dijo, este, para que cierres este proceso y continúes, vas a tener que hablar con tu papi ujú. y, y vas a tener que pedirle perdón y también como que perdonarlo Extender el y manto. extender el perdón, ¿no? Ujú. Entonces, 2022. ¿Y cuándo 2022, sí, lograste el sentar? 2024, el año pasado. Porque y uno desde afuera puede decir, pero ¿por qué tanto tiempo? Porque de repente a quienes no hemos vivido una historia así, Ujú, o no hemos vivido, quizás hemos tenido personas a quienes perdonar, pero no a mm, un papá, sí. ¿no? ¿Qué era lo que te dificultaba y por qué te hizo patalear tanto como lo dijiste? Uno, el proceso de cómo llamarlo y practicar varias veces, porque para esto, antes del 2020, yo, como tenía resentimiento, no quería decirle papá y le decía por su nombre. Y una vez él me dijo, yo no soy tu igual, como que dime papá. Porque yo le dije, hola Samuel, y me dijo, yo no soy tu igual, dime papá. Y yo en mi mente estaba, pero tú no te mereces ese título. O sea, estaba como que con eso, tú no te mereces ese título. Tú no eres un papá. O sea, ni siquiera ni el papá de proveedor. Y era Ujú, como que mucho juicio por mi lado. ujú, Entonces, entender, o sea, entender eso, ¿no? De que, ok, también otro libro que me ayudó mucho fue Una vida con propósito, de ujú. Rick Warren. Sí. Y hacer los devocionales, hacer todo Wow. eso, me hizo entender de que si yo vine a este mundo, no fue por mis papás, fue porque Dios me había planeado. Y usó mis papás, usó los genes para que yo viniera a este mundo. Wow. Y está en la situación en la que yo crecí y lo pone un poco heavy y dijo, ya sea si has nacido mediante un abuso, tú tienes un propósito. Y yo dije, esto es demasiado heavy, Ay, Dios mío. muy fuerte. Y yo decía como que, ok, entonces entender eso de que Dios usó a mi papá como que por solamente el ADN, pero en realidad como que nosotros venimos con un propósito Ujú. más allá de tener que dar explicaciones Más allá del físicas. modo Sí, del modo en el que y de vives. quiénes, ¿no? Sí, 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 sí. Y eso me ayudó mucho a entender, ok, este, soy una hija de Dios y, y estoy parada como que constantemente en esa firmeza. Y luego el libro de Amar, Ama como si nunca te hubieran herido, Ujú. hablaba acerca de la oración. Entonces, durante esos 2 años como que le decía a Dios, Dios, mi papá no se merece ese título, pero ayúdame genuinamente a poder vocalizar esas palabras de papá.
porque Ujú. me era difícil. Y, y, y decía, y pensar en él, ¿no? Y empezaba a orar por él. Le decía que sea bendecido, que pueda ver hoy el favor de Dios, que mi papá tenga un buen día. Oh, no. Entonces, ahí era Espera, como es que, como orar por un enemigo. O sea, sí. perdón que lo traiga así, lo compare con eso, pero es alguien que te ha lastimado, ¿no? O sea, sí, pero como ya había tomado la decisión de perdonar, como Ya que ya habías no lo pasado. veía así, No sí, puedes orar por sí, alguien si creo que primero no lo has perdonado, ¿no? sí, 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 sí. Entonces ya estaba mi decisión de tomar, de perdonarlo. Y mi mentora me dijo como que va a llegar un día, me dijo así claramente, va a llegar un día en donde tú vas a tener que hablar frente a tu papá. Y si tu papá te dice para conversar, porque a ver, una cosa es perdonar y otra cosa es la reconciliación. Para perdonar solo se necesita una persona, pero para reconciliación se necesita dos personas que estén de acuerdo para poder hablar del tema. Conciliación. Ajá. Y en este caso, pues yo no sabía si mi papá tenía la disposición de querer hablar. Ya. Entonces, yo dije, ok, Ah, yo voy a orar y Señor, o sea, lloraste 2 años. oré 2 años. Me concentré mucho en cómo hacerlo, ¿ok? Ujú. En qué hacer, qué decir. Este, Personalmente me tomo mucho, proceso mucho las cosas en cómo voy a hablar, cómo voy a expresarlo. Ujú. Y si es posible lo escribo antes, para ¿Lo antes de decirte toda escribiste? la cosa. Sí, 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 es que sí escribí 5. Wow. Y nada, justo antes o sea, como te digo, lo oraba y oré todo un año por eso. Y luego el siguiente año ya como que me metí de lleno a servir en la iglesia, entonces como que no estaba en mi mente como que ese tema Ujú. de encontrarme con él, ¿sabes? Ya. Y entonces, pero ¿qué sucede? Que en una de esas está ahí una conferencia de familia y uno de los pastores me regaló un libro que era Abuelos, también de Pastor Robert y Pastora Karin. Y ellos hablan acerca de las batallas que tú no luches ahora, las van a Sí, luchar tu siguiente generación. me los Y comentaste. hablaba mucho acerca de eso. Y, y yo pensaba en mi familia, pues, ¿no? Y los patrones que se han ido repitiendo. Ujú. Y muchos de ellos es me di cuenta de que, ¿por qué no hablar las cosas? ¿Por qué no Guardarlo. conversarlas? Por decirlo, enfrentarlas. Pero yo creo que lo veo como que Ujú. conversemos, ¿no? Conversemos acerca de este tema. Muchas veces como que las conversaciones difíciles, como que se evita y se pone bajo la alfombra, pero cuán sanador Es una conversación es una difícil conversación difícil porque te hace más fuerte y te ayuda a crecer. y Entonces, fortalece la relación. sí, y decía, ¿no? Y el libro hablaba mucho acerca de generaciones, de patrón, y luego decía, si tú no vienes de una buena familia, asegúrate que de ti salga una buena familia. Entonces, am, entrar a Camino de Vida también ha cambiado mucho mi panorama de ver familias porque veía mucho familias, o sea, que habían sido separadas o que los matrimonios no habían sido bien vistos, o las novelas, bueno, que te enseñan. Y no tenía como que una esperanza en ver como que familias, o no tenía como que la esperanza de casarme, ¿no? Algún día. Y, y esto estaba como que todo nublando mi vista y mi perspectiva. Y ese libro como que decía, no, si tú no vienes de una buena familia, asegúrate de que te salga una buena. Y luego estas dos frases me impulsaron demasiado, que decía, si las batallas que tú no luchas ahora, las va a luchar tu siguiente generación. Entonces dije, ok, ah, no sé si, o sea, mi mamá tal vez no ha tenido como esta conversación difícil, ah, y creo que mi abuelita tampoco, no lo sé, pero si ellos no lo hacen, yo lo voy a hacer. Y, y ese día justo lo terminé ese libro para el Día del Padre, y como yo estaba sola en casa, entonces le escribí a mi papá y lo pensé, y decía, me demoré 2 horas escribir
mensajito y le dije, hola papá, que tengas un feliz día del Padre, que Dios te bendiga, que Dios te siga llenando de habilidades y que bendiga todo lo que tú deseas emprender. Te mando un fuerte abrazo. Y le escribí y él me respondió en la noche. Mm. Y, y me dijo para salir algún día. Ah, fue él. No, miento. No fue el Día del Padre. O sea, sí me respondió ese mensaje, pero como 2 semanas después de mi cumpleaños, ahí me Ah, invitó a ya, ya, salir. ya. Ya, Ahí ok. me invitó a salir y yo decía como que Es hoy. Es ahora. no le respondí hasta el día siguiente como que pensando que qué responderle. Y el tema era que me pedía fecha y pues yo ando con la agenda un poco llena. Entonces tenía, Muy bien. Agendamos esto en diciembre. En noviembre, ¿no? No, sí, noviembre. fue noviembre. Ajá. Noviembre nos vimos. Sí. Y en mi cumpleaños yo le cité 3 semanas después. Ya. Y dije, ok, tengo 3 semanas para escribir todo lo que le voy a decir. Le escribí al toque a mi mentora, eh, que ella sabía la situación y me decía, ok, ya sabes qué ha pasado, me decía, ¿no? Ya sabes qué ha pasado. Si un hombre te invita a salir es porque lo ha pensado miles de veces, ¿no? Como invitar. Entonces dije, ok, lo que sí me dijo y me encantó demasiado es, déjalo ser padre. Si no ha sido antes papá, déjalo ser padre ahora, ¿no? Y ya, entonces, nada, me empecé a escribir, o sea, con la expectativa de que yo iba a llegar a la conversación y decirle, papá, te perdono por esto y perdón, o sea, por mis pensamientos hacia ti, ¿no? Y ya. Entonces llegamos a... La conversación fue así, tal cual. O sea, primero como que fue un poco incómoda, Wow. porque yo estaba como que a la defensiva, ¿no? Como que él me preguntaba siempre y yo estaba como que sí, no, ok, hago esto y ya. Entonces como que yo me veo así como que defensiva, como que un poco cortante de que Claro. eso, como que no quiero que sepas mucho de mí, ¿no? Ujú. Este, pero, o sea, fue así y luego él se empezó a abrir. Él como que me empezó a contar, bueno, yo hago esto, hago esto, hago esto, hago esto. Y ya como que me empezó a preguntar, oye, ¿y por qué te cambiaste de iglesia? ¿Por qué eso? Y fue una conversación muy de entender su perspectiva en todo lo que había pasado estos 25 años, como él lo había pasado Ujú. también por su lado. Muchas veces ha sido como que cerrado la puerta por ese tema, ¿no? De que tenía una hija fuera de y, y ha sido juzgado muchas veces por eso. Entonces, am, entendí mucho y vi mucho cómo lo ha pasado él, ¿no? Difícil. Ujú. Y, y no solamente él, mi mamá también y yo también. Entonces, nada, Eran como dos personas que vivieron el mismo dolor, al fin de cuentas, ¿no? sí, El sí, dolor sí, sí. de ser juzgados. Sí, Y, y, sin embargo, lo vivían solos. sí, Vivían su tormenta interior solos ujú, y sí, nunca tuvieron la oportunidad. Y qué genial que se haya dado ese tiempo, ¿no? ujú, Y sí, esa oportunidad. Creo que la oración que tanto tenías, Dios ha ido trabajando con su corazón también. sí, Dios ha sí, sido muy fiel, sí, ha sido como por eso. siempre lo es. O Ujú, sea, la oración es muy poderosa. ujú, Y ya, creo que de todo ello, rescato que el tiempo de Dios, ¿no? O sea, sí, es ir trabajando con Él, tus emociones, Dios va sanando tus heridas, ujú, que no es de la noche a la mañana, toma su no, tiempo, toma su tiempo, sí, pero también como que toma su tiempo a medida que nosotros buscamos de Dios, permitimos, sí, permitimos, le entregamos, nos sumergimos. que a medida que nosotros también somos conscientes eh, o sea, yo siento que cuando leo la Biblia,
como que mis sentimientos y lo que yo siento se escanea, ¿no? Se escanea. Y si hay algo como que ahí, Esto tengo que ajá, sanar. esto tengo que sanar, sí, exacto. Entonces es como que, ok, Dios, te entrego, te rindo y muchas veces es algo que es difícil de soltar, ¿no? Como en este caso, siento que la vergüenza, el temor al rechazo me costó bastante. Ujú. Entonces, me era muy difícil hablarlo y poder, no sé, hablarlo contigo, hablarlo con mi mentora y Ujú. luego como que empezar a darme un grupo pequeño acerca de eso. Y Sí, eso me ayudó bastante ok, no soy la única. Hay muchas chicas viviendo también esto sí, papá. y que sí, como ellas, con qué perspectivas van. Y eso, Ujú. nada, me ayudó bastante de entender que no soy la única. Hay muchos libros, Ujú. hay películas también acerca de esto. Sí, Del perdón hacia papá. sí, Me encanta, me encanta cómo lo has vivido todo desde la infancia. ¿Y sabes por qué cuando empezaste contabas un poco de cómo esta madrina que Dios te proveyó? Y sé que en una de nuestras conversaciones tú me dijiste que aprendiste a ver que Dios se ha encargado de cubrir ese espacio. sí. O sea, no solo eras la niña buscando llenar ese vacío de papá con Ujú. cada persona que sentías que te brindaba Ya, afecto, que te brindaba amor. Mm, Ahora que lo ves en retrospectiva, sí. sé que puedes darte cuenta que no eras tú, en realidad era No, Dios sí, dándote, ya, ¿no? sí. Dándote, mira, aquí está Mm, compasión, sí, wow, o sea, fue se puede decir que tomó un papel muy importante sí, en la función, el rol de papá. Es bien sí, loco, ¿verdad? sí, 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 Pero, sí. ¿cómo ves eso? ¿Cómo logras ver a Dios trabajando en todo tu pasado? Sí, sí, eso lo entendí mucho cuando entré a estudiar a la universidad. Ujú. Eh, desde ahí como que ya fui muy consciente de que Dios es mi padre. Y ver en este camino, Dios es mi padre, es mi Abba, es como que mi papi. Papito. Ajá, sí. Y, y como Él me ha ayudado, ha estado en el proceso, ¿no? Ha estado cuando yo estuve en la infancia sola, como que proveyó ahí algún tío que me dijera, ¿no? Como que, Ajá. oye, ven aquí, te compro algo, ¿no? Wow. O la parte emocional del interés que tenía por mí, mediante mi madrina Audra, eh, el hecho de proveerme cuando más necesitaba en la salud, Ujú. eh, el hecho de cuidarme cuando yo regresaba sola del colegio desde tan pequeña a mi casa. Me ha cuidado mucho y donde más grande lo pude ver es cuando fuimos a conversar con mi mamá y mi papá y le dije como que quiero estudiar arquitectura. Y mi papá dijo como que esa es una carrera demasiado cara. No, lo siento, no, te pones a trabajar. Y pues yo tenía unos 17 años y, y no, pues no era mi idea esa. Y mi mamá me dijo como que en un momento, pucha, o sea, si eso va a tener que ser, pues no trabajar y estudiar. Y gracias a Dios se abrió la oportunidad de entrar a una beca que era integral y cuando más lo necesitaba, como que Dios abrió esta puerta de la beca y literalmente proveyó absolutamente todo y, y yo le decía como que Dios, si estoy aquí es por ti. Si he llegado hasta aquí en mi vida es Es por por ti. ti. Nada más por ti, porque, o sea, ¿quién te da los estudios así como que sin nada? ¿No? Entonces, ah, ahí empezó como que ya mi relación con Dios como que más De cercana. padre e hija. Sí, de padre e hija, porque ya era como que ya regresando de la universidad a mi casa, me regresaba en conversas, ¿no? Y le decía, Dios, gracias porque mi profesor me pasó esto, ¿no? Gracias porque tengo unos buenos amigos que sí me ayudan a estudiar. Ujú. Gracias por esto, Señor. Mira, estoy preocupada por esto. Ayúdame, papá, ayúdame. No, sí. Sí. Y era mucho mi identidad en que
le decía, Dios, tú me creaste y soy hija del mejor arquitecto de este mundo. Tú has Ujú. creado como que la naturaleza, has creado hermosos paisajes. Y yo estoy estudiando algo chiquito, que es algo mínimo a comparación de lo que tú haces, De ¿no? Y todo como lo que que, tú Dios, haces. ayúdame. Tú me has heredado creatividad. Eso, Y mucha. sí. Entonces, Amiga, me encantó, de verdad. Me encantó que una historia que empieza con malas decisiones, quizás, que empieza con emociones oscuras de mm, culpa, de vergüenza, eh, de resentimiento, de dolor. mm, Y pienso en eso y todo lo que causa quizás el pecado, ¿no? En nuestras vidas, ujú, que son esas emociones, ¿no? ujú. Eh, pero la gracia de Dios Ya, trae absolutamente todo lo contrario sí. trae redención, mm, trae identidad, trae ujú, seguridad, ujú. trae, trae todo lo que el pecado en algún momento nos quita. Sí, sí, tal cual. Y Ujú, definitivamente crecer sin papá puede ser una de las cosas más difíciles de la vida y te puede marcar por el resto de la vida, pero si en el momento exacto, no importa el momento, pero si empiezas a caminar el camino hacia el perdón de la mano de Dios, mm, esa historia con emociones oscuras se pueden transformar en un jardín, ya, tiene redención. que empieza con la redención, ¿no? Mm, Yo creo que empieza con aceptar que que Dios te perdonó a ti y ya, que tú te perdonas a ti misma y empiezas a perdonar al otro también. sí, 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 sí. Creo que bastante de la historia, en fin, con lo que quiero terminar es con la importancia que le debemos dar al perdón. Mm, ya, El perdón es lo que ha hecho la ujú, diferencia, ¿no? Por eso sí, sí. creo que esta historia está marcada por dos temporadas, una sin perdón y la otra con perdón. Mm, Y creo que es totalmente distinto. y luego viene la reconciliación. Y la reconciliación, que es ya como la cerecita del pastel, Mm, permite sí, poder ver y poder estar más en paz, ¿no? sí. Muchas gracias. Muchas gracias por tu historia. Muchas gracias por ese aprendizaje que has tenido, por dejarte usar por Dios, Mm, por dejar que Dios hable a través de ti a mi vida. Y yo sé que va a hablar a la vida de todos nuestros amigos que nos pueden ver ahí. Pongan en sus comentarios qué les pareció, si acaso vivieron alguna experiencia similar o si conocen a alguien que ha vivido una experiencia similar, pueden mm, compartirlo. ya. Este fue su podcast, La Terapia de las Amigas. Tus palabras finales, amiga. Am, bueno, no somos los únicos. Si piensas que eres el único viviendo esa batalla, no, no lo eres. Hay muchos viviendo, pero tal vez no lo dicen, ya, no lo cuentan por temor a ser rechazados. Ujú. Y recuerda que cada día es una nueva oportunidad para nacer en misericordia. Cada día es una oportunidad para renovar tus pensamientos. Y es algo que Dios desea y anhela que podamos vivir en esa redención y esa restauración. De que no nos ha llamado no nos ha puesto en este mundo para, no sé, pues vivir como víctimas, sino para vivir victoriosos. Y eso es lo que Amén. Dios anhela y desea para cada uno de nosotros, con la historia que tengas. No importa. El Ujú, Señor es ya, un Dios de redención. ya. Gracias, amigos. Gracias por acompañarnos. Nos queremos mucho. Chao. Nos vemos. Gracias.